convertí a mi esposo en un monstruo y quiero transformarlo de nuevo en el hombre que era antes. Han pasado 7 meses desde que mi esposo descubrió mi aventura. Ambos tenemos 39 años y antes del descubrimiento, mi esposo era dulce. No era un hombre perfecto, tenía sus peculiaridades, pero yo era su mundo. Nuestra familia era su mundo. Trabajaba largas horas para asegurarse de que yo me quedara en casa y criara a nuestro hijo e hija. Siempre hacía cosas dulces para alegrar mi día y lo lograba. Mi esposo era todo lo contrario. En la secundaria, era grosero, encantador y odioso, solía meterse en muchas peleas y tenía muchas novias, y sin embargo, por alguna razón, el verano antes del último año, quiso hablar conmigo. Yo era la chica nerd interesada en los videojuegos, los cómics y el cosplay. Siempre fue amable conmigo desde que se mudó a nuestra ciudad en 8º grado. Era diferente, su familia era diferente y todos querían pasar tiempo con él. Fui invitada a mi primera fiesta gracias a él. Me enseñó a bailar salsa y luego se unió al grupo popular y pensé que eso era todo. Pero ese verano entró a la tienda de cómics donde trabajaba y pasó todo el día charlando conmigo y hasta me acompañó a casa. Un día se convirtió en muchos y para el final del verano ya estábamos saliendo. Tuve el mejor último año de escuela de mi vida. Formaba parte del grupo popular y fui a muchas fiestas, pero mi momento favorito era cuando solo estábamos los dos. Por supuesto, nunca descuidé mis estudios. Estudiaba mucho y lo hacía estudiar conmigo. Ambos ingresamos a la misma universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Nuestro hijo nació 1 año y medio después y nuestra hija 20 meses después de eso. Mi esposo trabajó duro por nosotros durante todo ese tiempo. Tenía dificultades para encontrar trabajo porque no tenía experiencia, así que trabajó en diversos empleos temporales en construcción, excavación de tumbas, limpieza y como recepcionista, hasta que encontró una empresa que le dio una oportunidad como técnico informático. Durante ese tiempo, mi esposo subió mucho de peso, pero eso no disminuyó su apetito sexual. En cuanto a mí, mantuve mi figura y la cuidé, y pronto nos veíamos como una pareja de dibujos animados. Un hombre gordo pero musculoso con una esposa delgada y en forma. Incluso nos disfrazamos como Pablo y Betty Mármol, de los Picapiedras, en Halloween, resaltando ese cliché. No es que él no hiciera ejercicio, simplemente le costaba perder grasa corporal, pero su apetito sexual siempre fue alto. En mi caso, estaba disminuyendo. No es que no quisiera tener relaciones sexuales, simplemente no estaba de humor y a medida que pasaban los años, tampoco estaba de humor para favores sexuales. Siempre estaba cansada. Los niños realmente me agotaban, cocinar y limpiar me agotaban mucho. Sí, él ayudaba con la ropa, cocinar y limpiar. Se aseguraba de que los sábados comiéramos comida para llevar y los domingos él cocinaba, pero aún así estaba cansada y no tenía ganas. Solía encantarme cuando él tomaba la iniciativa, pero seguía diciéndole que no más veces que sí. Afectaría su estado de ánimo cuanto más tiempo pasara sin ello. Se enfadaría, se quejaría y cuando teníamos relaciones sexuales, él la prolongaría y yo lo odiaba porque estaría adolorida durante la próxima semana y él aún querría más. Me pediría que me disfrazara de personajes para él y yo no quería hacerlo. Sin embargo, él no tenía problemas en usar los disfraces que le hacía para convenciones de cómics y videojuegos, sabiendo que realmente no le gustaba. Nuestra falta de sexo era un gran problema para él. Incluso asistimos a terapia de pareja y nuestro consejero dijo que mi esposo estaba al borde de ser un adicto sexual, pero solo quería tener relaciones sexuales conmigo. Luego me hice revisar, y según mi examen, resultó que tengo bajo nivel de estrógeno e incluso me recetaron varios medicamentos para ello, pero aún así no funcionó. Pronto mi médico me dijo que estaba sufriendo de impotencia femenina, algo que pensé que no existía. La aventura no fue planeada. No fue romántica ni algo grandioso, simplemente sucedió. Estaba con mis amigas. Todas estamos casadas, todas vamos a la misma iglesia y solo estábamos jugando a los bolos y divirtiéndonos. Era la primera vez desde los confinamientos que nos juntábamos y la pasamos genial. Al final del juego, todas las mujeres se fueron, y en lugar de ir a casa, fui al salón para esperar a que pasara el efecto del alcohol que había consumido, y allí fue donde conocí a mi amante. Era joven, a principios de los 20 años, y se dio cuenta de que estaba leyendo un manga en mi teléfono y comenzamos a hablar. Me gustaría poder culpar al alcohol, pero solo estaba un poco ebria. Me gustaría poder culpar a la soledad, pero mi esposo siempre me deseaba y me prestaba mucha atención. Me gustaría poder decir que tenía un matrimonio infeliz,
pero éramos muy felices. Sinceramente, todavía no sé por qué lo hice. Quiero decir, sé cómo sucedió, hablamos durante unas horas, él coqueteó y yo coqueteé de vuelta, me acompañó a mi auto y me besó. En lugar de apartarlo, lo besé de vuelta y tuvimos relaciones sexuales en el motel de al lado. Pero no sé por qué lo hice. No duró mucho. Al principio, intentó que le hiciera sexo oral y me negué. Simplemente continuamos y fue muy insatisfactorio. A mitad de camino me di cuenta de lo que diablos estaba haciendo, lo aparté de mí, me disculpé, me vestí y me fui. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba durmiendo con los niños en el sofá y me metí a la ducha y lloré por lo que había hecho. Me dije a mí misma que fue un error y que nunca volvería a suceder. Cuando salí de la ducha, dejé que mi esposo y los niños durmieran en el sofá, me fui a la cama, me acurruqué y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, quería contarle la verdad, pero tenía demasiado miedo. Así que fingí que nunca había sucedido. Durante 5 semanas fingí que nunca había sucedido y pronto me di cuenta de que estaba atrasada. Me hice una prueba de embarazo y dio positivo y no podía entender cómo. Mi esposo y yo tuvimos relaciones sexuales 2 veces, pero él se había hecho una vasectomía y me aseguré de que esa noche el hombre llevara puesto un condón, y aún así, él no eyaculó. Fui al médico y resultó que estaba embarazada. Lo cual generó una conversación muy incómoda y llegamos a la conclusión de que el hombre debió haberse quitado el condón y el médico me explicó cómo podría haber sido el líquido preseminal. Estaba asustada y programé un aborto. No podía tener a este hijo. No podía hacerle eso. Planeaba guardar esto en secreto. Llegué a casa, lloré y me preparé para cuando los niños llegaran a casa, pero mi esposo llegó temprano. Forcé una sonrisa cuando llegó a casa, pero me miraba con furia. Nuestra empresa de seguros de salud le envió un correo electrónico con una nueva reclamación en el seguro. Me preguntó quién era el padre y comencé a llorar. Repitió su pregunta y me preguntó cuánto tiempo duró la aventura. Fui sincera, le dije que fue algo de una sola vez y que lo aparté de mí, pero él no me creyó. Así que repitió su pregunta, pero esta vez gritando y sentí que me atravesaba el cuerpo. Le dije que era la verdad. Sus ojos estaban inyectados en sangre y estaba conteniendo las lágrimas. Quería saber los detalles. Lo que hicimos, cómo lucía él, dónde nos encontramos, y luego me insultó en español antes de salir de la casa. Lloré y le pedí a mi hermana que recogiera a mis hijos porque necesitaba estar sola cuando él llegara a casa. No regresó hasta después de la medianoche. Lo encontré junto a la puerta y me quedé sin aliento porque tenía un ojo morado, su camisa estaba manchada de sangre y tenía los puños magullados. Le pregunté si estaba bien, pero me empujó y me dijo que la sangre no era suya antes de entrar al baño y cerrar la puerta de un portazo. Me senté junto a las escaleras, esperando a que saliera y cuando lo hizo, me miró con desprecio y se fue a la sala. Intenté hablar con él de nuevo, pero quería saber con quién peleó, pero al principio me ignoró, eventualmente me miró y dijo, ¿con quién crees que peleé? Me quedé pálida y él volvió a ver la televisión. Al día siguiente fui al boliche y pregunté a los demás. De alguna manera, mi esposo descubrió quién era el tipo y pelearon. Las peleas en el boliche son algo casi diario en nuestro pueblo. A menos que alguien sea disparado, apuñalado o asesinado, el sheriff no se molesta en aparecer. Durante la siguiente semana, me echó de nuestra habitación y me hizo dormir en el sofá. Intenté 2 veces volver sigilosamente a la cama, la primera vez me gritó que me fuera y la segunda vez me empujó fuera de la cama. Solo lo miré cuando me levanté del suelo y no se dijeron palabras, pero volví al sofá y lloré. El día de mi cita para el aborto, él me dijo que mejor me lo hiciera y asentí. Tenía miedo de hacerlo sola y él me miró con tanto odio cuando le pedí que me acompañara y luego me dijo que me fuera al diablo. Cuando regresé del procedimiento, había contenedores afuera del garaje y mi esposo y sus amigos estaban descargando el garaje en ellos. Pregunté qué estaba pasando y él me dijo que no era asunto mío. Sus amigos lo miraron sorprendidos y entré a la casa. Unas horas más tarde hubo mucho martilleo y fui a ver qué estaba pasando, y él estaba convirtiendo el garaje en un apartamento. Traté de disculparme y hablar con él, pero me ignoró. Luego, un día, exploté disculpándome por todo y eso solo lo enfureció. Luego me dijo que no iba a malgastar energía en mí. Me dijo que si dependiera de él, se divorciaría de mí, pero según los muchos abogados con los que habló, después de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, no puede permitirse vivir solo. Así que estaba atrapado conmigo.
El primer mes fue incómodo porque es difícil explicarles a los niños lo que estaba sucediendo. Intenté invitarlo a comer, pero me ignoró. Él llegaba a casa, revisaba a los niños, me ignoraba y se iba a su apartamento en el garaje. El segundo mes le supliqué que fuéramos a terapia y él accedió. Pero se mantuvo en silencio solo para gritarme por engañarlo, y yo no tenía excusa. Luego vino el golpe bajo. Descubrí que ha estado acostándose con muchas mujeres. Pensé que estaba mintiendo solo para lastimarme, pero la expresión en su rostro decía lo contrario. El consejero le preguntó cuántas y él dijo que no lleva la cuenta, pero dijo que ha estado teniendo encuentros casuales con mujeres aleatorias casi cada 2 días en las últimas 3 semanas. Necesitaba sentirse como un hombre y sentirse deseado. Ha estado usando sitios web y aplicaciones y cuando el consejero le dijo que 2 errores no hacen un acierto, él respondió diciendo que no eran 2 errores. Yo fui quien engañó, rompió nuestros votos, mintió, quedó embarazada y trató de ocultarlo. Él solo está tratando de adaptarse a su nueva situación donde fingimos ser una pareja feliz cuando estamos afuera, pero solo somos compañeros de cuarto cuando llegamos a casa. Me dolió, pero para mí, esto fue una forma de intentar recuperarlo. El siguiente mes empezó a hablar con varias mujeres frente a mí y esta vez tuve suficiente, y le dije que quería el divorcio y él se rió de mí. Me dijo que adelante, pero se aseguraría de que todos supieran lo que pasó, lo gritaría desde las colinas, lo publicaría en la página de Facebook de nuestra familia y lo pondría en nuestro boletín anual de vacaciones para todos nuestros amigos y familiares. Eso me dejó callada rápidamente y él me dijo que me fuera, pero yo no quería. Discutimos y discutimos, se sentía bien obtener alguna emoción de él y de alguna manera terminamos teniendo sexo que duró horas. Cuando terminamos estaba feliz, pensé que nos estábamos curando, pero él me dijo que me largara, que mi utilidad había agotado su bienvenida. No podía creer que me dijera eso, pero me fui. Durante los últimos meses ha sido así. De vez en cuando nos encontramos y él me echa en cuanto terminamos. Todavía sale y sé que sigue encontrándose con diferentes mujeres. Sin embargo, hemos estado hablando más. Especialmente durante la terapia, pero no nos estamos curando. Durante una de nuestras sesiones, le dijo al consejero que algo está roto en él. Cuando me mira, siente que ha desperdiciado años de su vida. Le pregunté si había alguna forma de empezar de nuevo y me dijo que en cuanto los niños sean lo suficientemente grandes como para que no tenga que pagar pensión alimenticia, se divorciará de mí y se fue. Si está tan decidido a divorciarse de mí, ¿por qué sigue yendo a terapia todas las semanas? Estoy convencida de que solo está diciendo estas cosas para lastimarme. El otro día fue nuestro aniversario y nuestra familia nos hizo una fiesta. Él representó el papel de un esposo feliz y yo me odié por lo que le hice. Extrañaba la forma en que solía ser nuestro matrimonio. La forma en que me tomaba de la mano y me besaba en la mejilla durante la fiesta. Incluso el discurso cursi que dio, quería creer en ello. Cuando llegamos a casa, él acostó a los niños y yo traté de iniciar el sexo, y lo hicimos, pero en cuanto terminó, se levantó y se fue. Le supliqué que se quedara, pero simplemente me ignoró y lloré hasta quedarme dormida. Necesito ayuda. Quiero recuperar a mi esposo. Quiero nuestra vida de vuelta. ¿Hay alguien que haya pasado por esto o algo similar y pueda darme consejos para arreglar este matrimonio? Por favor, ayúdenme. Actualización 1. Soy un monstruo, estoy usando la cuenta de mi posible ex esposa para contar mi versión. Me dijeron que publicara aquí. Ya no somos uno, después de su infidelidad. Aún estoy lidiando con ello de manera poco saludable. Cuando mi posible ex esposa me sentó y me mostró su publicación sobre lo que hizo, no sé si estaba actuando como un monstruo. Estoy herido, estoy enojado y ella omitió su condición. Mi posible ex tiene autismo atípico con trastorno del Savant, podía escuchar cualquier melodía y tocarla sin errores. Solo con mirar a alguien, conocía sus medidas y podía confeccionarle cualquier prenda. Cuando la conocí, me gustó mucho, pero todos me decían que no saliera con ella porque no estaba bien de la cabeza. Sin embargo, sentía una atracción hacia ella. Me encantaba el hecho de que viniera vestida con los atuendos y disfraces que ella misma hacía. Siempre hablaba con ella sobre sus atuendos. Aprendía sobre diferentes personajes de anime y cómic. No era mi cosa, pero ver cómo se iluminaba su rostro simplemente me hacía sonreír. Comencé a aprender sobre su condición.
En los años 90, Internet no estaba ampliamente disponible, así que fui a la biblioteca y a varias clínicas, y hablé con muchas personas familiarizadas con el autismo para poder estar con ella. Quería hacer el esfuerzo porque ella lo valía. Mis amigos y familiares pensaron que estaba loco. Incluso sus padres estaban en contra, pero cuando empezamos a salir, ella hizo esfuerzos y mejoró. Hemos estado viendo al mismo consejero desde que comenzamos a salir. Principalmente por ella, pero a veces también me ayuda a mí. Sí, tuve que hacer muchas concesiones por ella. Lidié con muchas de sus rabietas y cuando tenía una situación sensorial. Lidié mucho con ella porque la amaba. Para mí, ella lo valía. Nos casamos un mes después de terminar la universidad. Ella quería una boda de Caspla y lo hice porque la hacía sentir cómoda. Tuvimos relaciones sexuales entre 1 y 6 veces al mes, a veces ninguna. Sus cambios de humor y sus obsesiones con su manga. O sus obsesiones con asegurarse de que nuestros hijos no tengan trastornos del espectro autista. Yo quería tener más hijos, pero debido a sus problemas y miedo sobre transmitirles su autismo, me hice una vasectomía. Eso me afectó durante un tiempo. Realmente quería tener más hijos. Cuando estás con alguien con autismo, no es como lo muestran en la televisión. Vi programas como The Good Doctor o Atypical y capturan perfectamente el autismo de mi esposa. Sin embargo, la forma en que sus amigos y familiares actúan a su alrededor es magia televisiva. Lamento si me estoy extendiendo. Solo estoy tratando de pintar un cuadro. Sí, estoy gordo. Mido 1,80 m y he estado luchando por perder mi exceso de grasa corporal durante años. Solía ser jugador de fútbol y en la secundaria pesaba 115 kilogramos, todo músculo. En el momento de la infidelidad, pesaba 103 kilogramos, con senos masculinos y barriga. El médico me dijo que era piel estirada, pero me siento cohibido cuando me miro al espejo. Mi posible ex esposa era todo para mí. Ella era lo único en lo que pensaba. No quería masturbarme porque solo la quería a ella. La falta de sexo entre nosotros era el problema principal para mí. El sexo era prácticamente inexistente, excepto unas pocas veces, y entonces ella lo hacía durante 10 minutos, mientras yo podía hacerlo en ella durante el triple de tiempo. Aún así, cuando terminaba, ella ya estaba satisfecha. La segunda o tercera ronda eran extremadamente raras. Puedo contar con ambas manos cuántos encuentros tuvimos en nuestros 26 años juntos. Traté de darle un poco de emoción. Intenté que usara sus disfraces de Caspla, pero siempre recibía un sí a medias. Por las noches, esperaba hasta que fuera tarde para querer tener relaciones sexuales, pero a esa hora yo ya estaba cansado. Intenté convencerla de hacer una caminata para tener sexo en el bosque, pero eso fue rechazado. Una vez me tomé un viernes libre y esperé a que los niños fueran a la escuela para intentar hacerlo con mi esposa, pero me lo negó. Mi esposa nunca me dijo, te amo, primero. Eventualmente dejó de mostrarme afecto. No me besa primero. No se apoya en mí cuando estamos sentados. Todo es una respuesta a lo que yo hago. Nada es iniciado y yo estaba ciego. La amaba. Sí, expresé mis problemas con ella. Sí, expresé mi frustración. Sí, intenté hacer concesiones y sí, puedo ser un poco idiota cuando no tengo relaciones sexuales, pero cuando eres el que constantemente da y el otro solo toma, haciéndote sentir culpable cuando quieres sentirte deseado, se vuelve agotador. ¿Alguna vez pensé en engañarla? Nunca. ¿He tenido oportunidades? Muchas. Así que cuando recibí ese correo electrónico diciéndome que mi esposa estaba embarazada, no lo llevé bien. Puse mis manos sobre ella porque estaba herido. Ella era mi esposa. Era el amor de mi vida. La única mujer a la que prometí lealtad y maldita sea, me engañó. Necesitaba saber cuántas veces. Le creí cuando me dijo que solo fue una vez. En la bolera, me senté en el bar durante horas hablando con desconocidos sobre las mujeres que habían conquistado en la bolera. Tomó un tiempo, pero lo encontré y luego lo ataqué. ¿Estaba equivocado? Tal vez, pero me hizo sentir bien. No soportaba verla.
consulté a varios abogados y me dijeron que, debido a que ella tiene autismo y tenemos 2 hijos juntos, después de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, mi ingreso personal sería de 750 pesos al mes. Me dijeron que sería más beneficioso financieramente si simplemente me quedaba casado, incluso si el divorcio no fuera impugnado y no necesitara un abogado, porque sería decisión del juez, y me dijeron que si lo hacía de esa manera, mi sueldo podría ser de 500 pesos al mes. Así que convertí mi garaje en un apartamento. Traté mal a mi posible ex esposa. ¿Estuvo mal asegurarme de que se hiciera un aborto? Para mí, no. ¿Por qué querría un recordatorio constante de su infidelidad a mi alrededor? Nunca habría mirado a ese niño como si fuera mío. Nunca habría sido un padre para ese niño. Para mí, eso sería más perjudicial para un niño. Unos días después de su aborto, descargué Tinder y, por primera vez en 26 años, tuve relaciones sexuales con otra mujer. Me sentí culpable, tenía nervios en el estómago y casi salí corriendo de la habitación, pero la mujer me hizo sentir deseado y se sintió bien. Cada mujer que conocí a través de las aplicaciones me hizo sentir deseado y me cedí. No era el sexo que pensaba que necesitaba o quería. Era la iniciativa y el afecto. Sé que eso puede hacer que suene superficial, pero cuando lo dije durante nuestra sesión de terapia, nuestro consejero entendió lo que quería decir. Mi posible ex me seguía diciendo que no sabía por qué me engañó. Eso me confundía. Podía pedirle que me contara sobre un día cualquiera de los años que estuvimos juntos y ella me diría cada pequeño detalle de ese día, pero se le olvidaba por completo. Le dije que me acostaba con esas mujeres para lastimarla, para sentirme como un hombre después de que ella me engañara, y seguía haciéndolo porque obtenía algo de estas conexiones casuales que ella no me daba desde hace años. Las veces que mi posible ex y yo nos acostamos no se sentían igual que antes. Para mí, parecía que ella estaba haciendo todo solo para intentar arreglar las cosas entre nosotros. Como si tuviera un propósito y lo sentía. No tenía sexo conmigo porque quería estar conmigo, lo hacía para arreglar lo que ella hizo. Así que la echaba cuando terminábamos. Cada vez lo sentía. No lo hace porque quiere estar conmigo, lo hace porque quiere arreglar nuestro matrimonio. Expresé mis sentimientos al respecto y ella se sorprendió de que dijera eso. Insistió en que quería tener relaciones sexuales conmigo. Que quería que volviéramos a ser como antes, pero le dije que aunque empecemos de nuevo, nunca será lo mismo. Así que empecé a ver a un terapeuta. Principalmente me ayudó a superar este trauma porque una aventura es traumática, corta profundo y te hace sentir vacío. Te hace sentir que todo el tiempo que pasaste juntos fue en vano. Todos los sacrificios hechos fueron una broma a tu costa. Al principio, hice que mis hijos se hicieran pruebas para asegurarme de que fueran míos. No podía creer nada de lo que decía mi posible ex. Ella intentó que nuestro consejero le administrara pentotal sódico para demostrarme que nunca me engañó antes y que no tenía intención de engañar. Sin embargo, le dije que no haría ninguna diferencia. Borré mis aplicaciones y no he hecho nada en 2 meses. Hace 3 semanas, mi posible ex y yo tuvimos relaciones sexuales. Era nuestro 21 aniversario de bodas. Sin embargo, durante el acto pude notar que lo hacía por obligación debido a nuestro aniversario, y me fui cuando terminamos. Le dije hasta el cansancio lo que necesito y aún no lo entiende. Así que le dije que si realmente quiere arreglar esto, necesita contarle a sus padres lo que sucedió. Yo no se lo diré a mis amigos y familiares. Ellos me convencerán de dejarla. Aunque les cae bien, siempre han tenido problemas con su trastorno del espectro autista. Sin embargo, sus padres lo mantendrían entre nosotros y podrían ayudarla si decido seguir dejándola. Mi hijo mayor tiene 11 años y mi segundo hijo acaba de cumplir 10. A menos que reciba un aumento masivo, estaré aquí durante los próximos 8 años. Eso es mucho tiempo bajo el mismo techo para odiar a alguien. ¿La perdonaría? No lo sé, pero nunca olvidaré. Honestamente puedo decir que ya no la veo de la misma manera. Ya no veo a esta mujer por la que haría cualquier cosa para hacerla feliz. Ya no veo a mi esposa. Veo a una mujer que rompió mi corazón. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero pasarán mucho tiempo antes de que la mía comience a sanar. Mucho tiempo.
Actualización 2. Han pasado 3 meses y ha sido difícil. Lento y constante sería la mejor manera de decirlo. Mi esposo y yo le contamos a mis padres poco después de su publicación. Los visitamos, los hicimos sentar y estaban enojados con mi esposo. Estaban enojados con él porque le dijeron que algo así sucedería. Debido a mi trastorno del espectro autista, era extremadamente crédula y altamente sugestionable. Que tratarme, normal, le saldría mal y mi aventura lo demostró. Esto lo enfureció tanto que gritó a mis padres. Fue la primera vez que les gritó. Durante esto, tuve una explosión sensorial y recordé por qué busqué a ese hombre. Sin embargo, me preocupaba más mi esposo. Básicamente, se derrumbó mientras les gritaba a mis padres. Lloró por primera vez desde todo esto e ignoré el dolor y la ansiedad que sentía para consolarlo. Verme hacerlo hizo llorar a mis padres, lo llevó a excusarse, pero lo seguí. Cuando llegamos a casa, le conté todo. Cómo se acercó a mí, la conversación que estábamos teniendo sobre Goblin Slayer, que yo solo estaba allí esperando que pasara el efecto que tenía, pero estábamos hablando de un manga tras otro, y cuando le dije que tenía que irme. Él insistió en acompañarme hasta el auto. Cuando me besó, simplemente lo dejé suceder, no quería que este desconocido se enfadara conmigo y no tengo excusa. Lo que hice estuvo mal, fue estúpido, irracional y egoísta. Seguía hablando y él solo escuchaba. Lo pude ver en sus ojos, estaba tan enojado, pero se contuvo de decir o hacer algo. Simplemente escuchó. Pasó una semana y comenzó a asistir a un grupo de apoyo para cónyuges traicionados 2 veces por semana en el pueblo vecino. No sabía que existía un grupo así, pero me mostró el sitio web y el centro comunitario, e incluso fui a una reunión con él. Escuchar su dolor fue devastador. Luego escuchar a otros como él fue abrumador. La magnitud de todo eso fue abrumadora. El mes pasado estuvo actuando mejor e incluso volvió a la casa. No volvimos a la normalidad, estábamos lejos de eso, pero estábamos encontrando un nuevo equilibrio. Incluso me sorprendió con una cita para cenar hace 2 semanas. Todo iba muy bien. Estábamos hablando y riendo, y hubo un momento. Lo vi. Lo sentí. Luego nuestro camarero llegó y era él. El hombre con el que dormí y en un segundo, mi esposo pasó de ser este hombre dulce a una bestia enfurecida y golpeó a ese hombre. Agarré mi cabeza y lloré. Los gritos eran demasiado para mí. Él colocó los auriculares con cancelación de ruido en mis oídos y me acompañó afuera. Lloraba, pensé que iba a ser arrestado, teníamos reservaciones. Pero la policía nunca llegó a nuestra casa. Desde entonces, ha estado en el garaje. Ha estado yendo al grupo de apoyo 2 veces por semana y viendo a su terapeuta y a nuestro consejero. Está luchando mucho y desearía poder deshacerlo todo. Extraño como éramos nosotros. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. También, suscríbete a nuestro canal y dale al botoncito de me gusta.